El patético y humillante regreso de Leandro desde las paradisíacas playas del Caribe se concretará en las escenas siguientes, mostrando al otrora orgulloso heredero de la dinastía familiar llegando a la central de autobuses del pueblo con la ropa arrugada, el rostro desencajado por la cruda moral y cargando una sola maleta rota que contiene los últimos vestigios de su dignidad perdida. Su madre Aurora lo recibirá en la estación de transportes públicos acompañada por su fiel chofer Tomás, pero lejos de ofrecerle un abrazo cálido de bienvenida o palabras de consuelo filial tras su dolorosa ruptura amorosa con la joven Miranda, la severa matriarca lo reprenderá duramente frente a las miradas curiosas de los pasajeros del lugar por haberse comportado como un niño mimado y cobarde que huye corriendo de sus responsabilidades matrimoniales en el momento de mayor crisis corporativa. Aurora le comunicará de manera cortante que le ha cancelado de forma indefinida todas sus tarjetas de crédito personales y que no le permitirá regresar a vivir a la mansión principal hasta que no acuda personalmente al despacho de los abogados familiares para firmar la contrademanda de divorcio contra Beatriz por el delito de abandono de hogar y adulterio escandaloso con el fotógrafo local. Leandro, completamente quebrado emocionalmente por la falta de dinero y por el inmenso remordimiento de haber dejado desprotegido a su pequeño hijo Pablo durante tantas semanas de locura pasional en la playa, aceptará sumisamente los duros castigos de su madre, dándose cuenta con amargura de que ha vuelto a convertirse en un títere dependiente de la implacable autoridad materna para poder sobrevivir económicamente en la sociedad elitista del pueblo. Mientras esto ocurre con el desdichado Leandro, la joven Catalina experimentará una profunda crisis de histeria y frustración destructiva en el interior del gimnasio local, tras descubrir a través de las notificaciones de su teléfono celular que su audaz transmisión en vivo en las redes sociales no había logrado destruir la relación afectiva de Miranda con el campeón del club, sino que por el contrario la había convertido a ella misma en el hazmerreír de las jóvenes de la alta sociedad del pueblo, por andar mendigando la atención de hombres ajenos. Catalina, consumida por un odio enfermizo hacia la figura virtuosa de su madre Luz y resentida socialmente por no haber sido reconocida desde su nacimiento como una legítima integrante de la acaudalada dinastía de los Arango Nova, comenzará a destrozar con violencia las herramientas de entrenamiento del lugar, gritando insultos contra el destino de pobreza que le había tocado vivir en la zona marginada de los viñedos comerciales. Su confidente más cercano intentará calmar sus nervios alterados, recordándole que su comportamiento agresivo solo sirve para darle la razón a quienes la critican por sus ínfulas de grandeza aristocrática y su falta de educación fina en público, pero la muchacha se negará a escuchar los consejos lógicos de la amistad verdadera, asegurando con ojos desorbitados por la rabia que no descansará hasta ver a su madre Luz, arrastrándose por el suelo del pueblo para pedirle perdón por haberle ocultado la identidad de su verdadero padre millonario durante tantos años de mentiras familiares. La situación del joven Pablo empeorará de manera verdaderamente alarmante en los capítulos siguientes, convirtiéndose en el principal campo de batalla legal entre sus padres divorciados, quienes utilizarán su custodia compartida como un escudo humano y un arma de chantaje financiero de la forma más cruel, baja y mezquina posible en los tribunales de lo familiar del Estado. Beatriz, armada con las copias impresas de los desfalcos corporativos de Eugenio que había sustraído William de la caja fuerte oculta de la oficina, utilizará la presencia física del muchacho en su lujosa residencia particular para impedir que Leandro intente acercarse al lugar acompañado por los guardias de seguridad privada de la finca de los Arango Nova bajo la amenaza de acusarlo formalmente de violencia intrafamiliar y desacato judicial ante las autoridades locales. El inocente Pablo, al verse completamente manipulado por los discursos de odio de su madre y abandonado económicamente por un padre alcohólico que acababa de regresar sin dinero de la playa, se hundirá gradualmente en un estado de rebeldía destructiva que manifestará escapándose continuamente de las clases de la universidad para refugiarse en las cantinas de mala muerte de las afueras del pueblo en busca de una salida fácil a sus profundas depresiones psicológicas. La confrontación definitiva entre Catalina Baluz ocurrirá finalmente en la estancia principal de la Casa Vieja de los Viñedos, un espacio rústico que se transformará de inmediato en un auténtico escenario de tragedia familiar, donde las verdades contenidas durante décadas estallarán con la fuerza destructiva de una bomba atómica sobre los corazones heridos de ambas mujeres de campo. Catalina irrumpirá de forma violenta en el lugar para presumirle a su madre con una sonrisa macabra y cargada de desprecio social que ella tenía toda la razón del mundo,
al afirmar que Armando era un vulgar fantasma Lu Adao sin credenciales reales que solo buscaba saquear la herencia económica de la finca para dejarla en la calle vendiendo tacos como en su juventud en los barrios marginados de la ciudad. Lejos de mostrar un mínimo de compasión filial ante el rostro pálido y las lágrimas de dolor de Luz, tras la reciente confirmación de la estafa de recursos humanos, la despiadada muchacha le recriminará duramente sus debilidades pasionales, acusándola de ser una mujer fácil y pecadora que se había revolcado en el pasado con 3 hombres distintos de la misma familia adinerada con el único objetivo de quedar embarazada de ella para extorsionar a los Arango Nova. Luz, llevada al límite de su resistencia psicológica por tantos insultos consecutivos de su propia carne y sangre, levantará la mano con firmeza por primera vez en su vida para darle una bofetada correctiva a Catalina en el rostro, exigiéndole con una voz rota por el llanto amargo que guarde silencio y respete la memoria del sacrificio de una madre que lo había dado todo por su bienestar económico en la finca. El impactante cierre de este dramático capítulo de confrontaciones familiares mostrará a Catalina saliendo corriendo de la casa vieja con la mejilla enrojecida por el golpe y los ojos llenos de un odio infinito hacia Luz, jurando ante los peones del viñedo que nunca más en su miserable existencia volverá a llamar madre a la mujer que le había dado la vida entre tantas mentiras e intrigas de alcoba. Luz se derrumbará por completo sobre las baldosas frías de la cocina, llorando desconsoladamente su inmensa soledad afectiva y la pérdida definitiva del amor de su única hija, sintiendo que el castillo de naipes económicos que tanto esfuerzo le había costado edificar junto a su fiel comadre Aurora se desmoronaba en 1000 pedazos sobre su propia cabeza herida de muerte por culpa de las verdades del pasado histórico. En ese preciso instante de máxima devastación y abandono humano, la silueta imponente de Miguel Ángel aparecerá nuevamente en el umbral de la puerta trasera, observando el dolor de la mujer con una mirada cargada de una profunda compasión amorosa, que promete mantener viva la llama de la esperanza romántica en medio de tanta crueldad familiar en la telenovela. El impactante cierre de este dramático capítulo de confrontaciones familiares mostrará a Catalina saliendo corriendo de la casa vieja con la mejilla enrojecida por el golpe y los ojos llenos de un odio infinito hacia Luz, jurando ante los peones del viñedo que nunca más en su miserable existencia volverá a llamar madre a la mujer que le había dado la vida entre tantas mentiras e intrigas de alcoba. Luz se derrumbará por completo sobre las baldosas frías de la cocina, llorando desconsoladamente su inmensa soledad afectiva y la pérdida definitiva del amor de su única hija, sintiendo que el castillo de naipes económicos que tanto esfuerzo le había costado edificar junto a su fiel comadre Aurora se desmoronaba en 1000 pedazos sobre su propia cabeza herida de muerte por culpa de las verdades del pasado histórico. En ese preciso instante de máxima devastación y abandono humano, la silueta imponente de Miguel Ángel aparecerá nuevamente en el umbral de la puerta trasera, observando el dolor de la mujer con una mirada cargada de una profunda compasión amorosa que promete mantener viva la llama de la esperanza romántica en medio de tanta crueldad familiar en la telenovela. En ese preciso instante de máxima devastación y abandono humano, la silueta imponente de Miguel Ángel aparecerá nuevamente en el umbral de la puerta trasera, observando el dolor de la mujer con una mirada cargada de una profunda compasión amorosa, que promete mantener viva la llama de la esperanza romántica en medio de tanta crueldad familiar en la telenovela.